Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Real News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Hoy vamos a volver al año 2021. Honestamente, no creí que fuera a hablar de este tema porque creo que lo están sacando mucho de contexto, pero precisamente por eso es que aquí estamos y vamos a darle la luz que se merece porque esto no es cualquier cosa, esto no es nada más un programa extra, esto no es una entrevista adicional, esto no es una aclaración, esto es una postura totalmente diferente y aquí la vamos a ver. Volvamos a aquella entrevista, a la entrevista, la famosa, la histórica, la que en cuestión de horas convirtió a Harry y a Meghan en protagonistas de una auténtica tormenta mediática internacional. Porque 5 años después de aquella conversación, Oprah ha vuelto a hablar de uno de los momentos más recordados de las entrevistas que ha realizado o de las que le realizó a los Sussex. Y su explicación ha provocado que muchas personas vuelvan a preguntarse exactamente qué fue lo que ocurrió esa noche. Porque recordemos, la entrevista de Oprah no fue una entrevista cualquiera. Fue la entrevista en la que Meghan habló de su vida dentro de la familia real británica. Fue la entrevista en la que afirmó que había tenido pensamientos, ya saben de cuáles, no los puedo decir en la plataforma, perdón. Fue la entrevista en la que se habló de una conversación sobre el color de piel que tendría Archie. Fue la entrevista en la que Meghan dijo que no tenía y no había recibido ayuda suficiente. Fue la entrevista en la que Harry habló de su relación con su padre y con su hermano. Y finalmente fue la entrevista que presentó al mundo una narrativa muy concreta, la de una pareja que había entrado en una institución tradicional, que había sufrido profundamente dentro de ella y que finalmente había decidido marcharse. Y en el centro de todo esto, pues está Oprah, la periodista que hizo las preguntas, la amiga de la pareja, la celebridad que consiguió la entrevista exclusiva. Y ahora, años después, Oprah ha vuelto a hablar de uno de los momentos más famosos de aquella conversación, el momento en el que Meghan dijo que había sido silenciada. Todo ocurrió cuando Oprah le preguntó a Meghan sobre su defensa de las mujeres y sobre la importancia de que las mujeres pudieran utilizar su voz. Meghan respondió que siempre había defendido la libertad de las mujeres para hablar, pero entonces también explicó que durante su tiempo como miembro de la familia real, ella no había podido hacerlo. Y por supuesto, como Oprah ya es una persona muy experimentada en estos temas de entrevistas y demás, Oprah es maestra en estos temas. Le hizo una pregunta que se convertiría en una de las frases más repetidas de toda la historia. ¿Estabas en silencio o fuiste silenciada? Y Meghan respondió, lo segundo, es decir, no estaba en silencio, fui silenciada. Y esa respuesta se convirtió inmediatamente en una de las frases más importantes de la entrevista, porque la palabra silenciada implicaba que alguien había impedido que Meghan hablara, que alguien le había ordenado guardar silencio, que alguien había ejercido una presión directa sobre ella. Y ahora Oprah ha explicado que esa pregunta tenía una intención muy concreta. Según ella, quería saber exactamente qué quería decir Meghan. ¿Alguien le había dicho directamente que no podía hablar? ¿O Meghan estaba describiendo una situación diferente? Oprah ha explicado que estaba intentando aclarar la respuesta y en un principio eso parece completamente razonable. Una periodista hace una pregunta, la entrevistada responde, la periodista intenta saber exactamente qué significa esa respuesta. El problema es que estamos hablando de una entrevista que se convirtió en uno de los momentos más importantes de la historia reciente en la monarquía británica. Y ahora, 5 años después, Oprah vuelve a explicar aquella pregunta. Y aquí es donde cualquier persona que vimos la entrevista nos estamos haciendo preguntas. Aquí es donde surgen las cuestiones, porque la entrevista fue emitida en 2021. Han pasado más de 5 años. Durante este tiempo, las declaraciones de Harry y Meghan han sido analizadas una y otra y otra y otra vez. Han sido cuestionadas, han sido defendidas, han sido reinterpretadas y algunas de las afirmaciones realizadas durante aquella conversación han sido objeto de enorme controversia. Por eso cuando Oprah vuelve a hablar de su participación en la entrevista, es inevitable que el público vuelva a mirar aquella noche con otros ojos. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Oprah no ha dicho que Meghan le mintiera.
No ha dicho que se arrepintiera públicamente de haber realizado la entrevista, no ha dicho que la conversación fuera un error y tampoco ha retirado su apoyo a los Sussex. Lo que ha hecho es explicar su intención detrás de una de las preguntas más famosas. Pero precisamente por eso la pregunta que surge es, ¿por qué ahorita? ¿Por qué volver a explicar esa parte de la entrevista 5 años después? Y aquí entramos en el terreno de la interpretación, porque no podemos saber qué piensa Oprah en privado, obvio, no somos adivinos, no sabemos si se arrepiente de algo, no sabemos si cree que la entrevista tuvo consecuencias que no esperaba y no sabemos si considera que algunas de las afirmaciones de aquella noche fueron interpretadas de manera incompleta. Lo que sí sabemos es que la entrevista no desapareció. Al contrario, con el paso del tiempo se convirtió en una referencia constante cada vez que se hablaba de Harry y de Meghan. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿La entrevista de Oprah ayudó a los Sussex? Porque desde el punto de vista mediático la respuesta es evidente. La entrevista generó una enorme atención internacional. Los titulares recorrieron el mundo. La conversación sobre la familia real británica volvió a ocupar las portadas de todos los grandes medios y Harry y Meghan presentaron su versión de los acontecimientos ante una audiencia global. Pero al mismo tiempo la entrevista también abrió una guerra narrativa, porque mientras una parte del público creyó completamente la versión de los Sussex, otra parte comenzó a cuestionar determinados aspectos y después de la entrevista llegaron nuevas entrevistas. Llegaron nuevos proyectos, nuevas declaraciones, el documental de Netflix, el libro de Harry, más conversaciones sobre la familia real, más acusaciones, más contradicciones señaladas por los críticos y con cada nuevo capítulo la entrevista de Oprah volvía a ser revisada, porque todo comenzó allí, o al menos ahí comenzó públicamente una nueva etapa de la historia de Harry y de Meghan. Y ahora, 5 años después, Oprah vuelve a aparecer para explicar una pregunta. Y entonces muchas personas están diciendo, a ver, espérame tantito, ¿por qué necesitamos ahorita una explicación? O sea, ¿por qué justamente en el punto en el que tal vez y parece ser que Harry quiere volver y obtener papeles o trabajar como miembro activo en la familia real británica, ¿por qué justamente ahora quieres decirme esto? Ahora me vas a decir que te engañaron a ti, que eres una periodista profesional de añísimos, me vas a decir que te engañaron a ti, que tú les creíste rotundamente igual que mucha parte de la gente y que ahora con tantas contradicciones en el camino te lo pensaste y le hablaste a Vanity Fair y le dijiste, necesito acordar esto para que me entrevisten ustedes a mí, para yo contestarles qué fue lo que pasó, porque no va por ahí la cosa. Ahora queremos lavarnos las manos, ¿no? Pero el día de la boda de Megan, bien que andábamos allá. Honestamente, a mí no me vende la idea de que no sabía, de que ella lo estaba haciendo para aclarar, de que ella, o sea, no, porque también ese es ese punto. Oprah dijo que esta entrevista o que ellos no sabían qué se les iba a preguntar. Ay, por favor, o sea, no, 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 esto no sucede así. Y menos Oprah se va a jugar su papel de la vida, la entrevista del siglo se la va a jugar preguntándoles cosas que a lo mejor no le van a gustar. Si ella misma está diciendo que esta entrevista o que la grabación de esta entrevista duró más de 3 horas. ¿Dónde está la otra hora y media? ¿La van a sacar después, entrevista parte 2? ¿Qué podemos esperar en esa parte de la entrevista? ¿Qué hay ahí que no salió? O sea, ahí sí hay nombres, ahí sí estamos hablando directamente, ahí sí estamos acusando directamente a las personas que nosotros hemos mencionado que son parte de nuestro problema, de nuestra discriminación, de nuestro mal día, de pasarla muy mal estando allá. Ahí sí. ¿O qué va a suceder con esa parte de la entrevista? Porque supongo que ya no se va a utilizar a menos de que Megan la necesite. Porque miren, si la pregunta era simplemente una aclaración periodística, ¿por qué vuelve a ser relevante tantos años después? Y la verdad, o sea, hay que ser justos. Es posible que la respuesta sea muy sencilla. Oprah puede simplemente estar hablando de un momento famoso de su carrera. Ajá. La entrevista fue uno de los acontecimientos mediáticos más importantes en los que participó y es normal que con el paso de los años, pues una periodista vuelva a explicar cómo preparó una entrevista o qué quiso decir con una pregunta. Pero francamente también es verdad que cuando se trata de los Sussex, cualquier comentario relacionado con aquella conversación genera inmediatamente interés, porque la entrevista sigue siendo una de las piezas centrales de la historia pública de Harry y de Meghan. Y entonces llegamos a otro punto
bastante importante. Oprah ha explicado por qué preguntó. ¿Estabas en silencio o fuiste silenciada? Pero la crítica que muchas personas siguen haciendo es la siguiente. ¿Se hicieron suficientes preguntas de seguimiento? Porque una entrevista no consiste solamente en hacer una pregunta llamativa, también consiste en profundizar en la respuesta. Y aquí es donde muchos críticos de Oprah consideran que la conversación fue demasiado complaciente. Cuando aparecieron afirmaciones extraordinarias, algunas personas esperaban más preguntas, ¿sabes? O sea, más detalles, más precisión, más contexto, por supuesto. Por ejemplo, ¿quién fue exactamente el que había dicho tal cosa? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién estaba presente? ¿Qué se había dicho literalmente? ¿Qué ocurrió después? Y esa es la diferencia entre una entrevista emocional y una investigación periodística. La entrevista de Oprah fue, sobre todo, una conversación televisiva, una conversación con un enorme impacto, pero no fue un interrogatorio. Y quizás ese fue el principal problema, porque recordemos también que en esta entrevista se dijo, Megan lo dijo así, exactamente así, que se le había quitado su pasaporte, que ya no podía hacer ciertos viajes o hacer ciertos movimientos. Entonces, yo digo, si Megan no tenía pasaporte, ¿por qué estaba en Nueva York para su baby shower? Se supone que no tiene pasaporte, entonces ¿cómo está viajando? O sea, ¿bajo qué circunstancias está viajando? ¿Se le hace a ella este mayor favoritismo por ser miembro de la familia real? ¿O de qué estamos hablando? Porque ella fue la que dijo, no fui yo. O sea, no sale de otra persona ajena, es ella misma. Entonces supongo que debería de haberle dicho a Oprah, bueno, y entonces fuiste, ¿no? O sea, vimos las fotos, fuiste. ¿Qué pasó? Ah, pues mira, se me dio un permiso, se me dio la facultad de ir, es que mira, aquí no me lo restringieron, no me lo prestaron para esta salida. ¿Saben? O sea, creo yo que si era necesario que hubiera más preguntas, pues por supuesto que sí, porque a pesar de que la entrevista fue poderosísima, o sea, no en cuanto a favor, ajá, de la familia real, pero sabemos que fue muy poderosa para dañar. Ajá, fue un boom. Entonces, si ya estamos presentando esto, pues ¿por qué no presentar los detalles completos? ¿Cuál es el problema? Claro que después, ella sabía que después que tuviera problemas, se tenía que agarrar de aquí, exactamente del mismo lugar que está renegando, exactamente de aquí. Porque como les digo, las declaraciones que se hicieron aquella noche fueron tan graves que muchas personas esperaban una comprobación mucho más profunda. Y hay que recordar una cosa también, una entrevista puede ser muy poderosa sin necesariamente responder todas las preguntas. Y una entrevista puede cambiar la percepción pública de un acontecimiento sin resolver todos los hechos. Y eso es exactamente lo que ocurrió con los Sussex ese día. La entrevista cambió la conversación, pero no terminó la conversación, la abrió. Y probablemente esa es la razón por la que 5 años después seguimos hablando de ella. Ahora, naturalmente, muchos se preguntan si Oprah está intentando proteger su propio papel en todo esto. Está diciendo, yo solo hice preguntas. ¿Está intentando dejar claro que no puso las palabras en la boca de Meghan? ¿O está recordando que ella no afirmó que Meghan hubiera sido silenciada? ¿Está estableciendo una distancia entre sus preguntas y las respuestas de Meghan? Pues no sabemos, no podemos afirmar que esa sea su intención, pero la pregunta está ahí porque hay una diferencia importante entre preguntar, ¿fuiste silenciada? Y afirmar, Megan fue silenciada. Oprah hizo la primera cosa. La afirmación vino de la respuesta de Megan y al volver a explicar su pregunta, Oprah parece querer dejar claro esto. Ella preguntó, Megan respondió, y la interpretación de esa respuesta pertenece a la propia Megan. Y aquí tenemos que reconocer algo. Miren, desde el punto de vista de la comunicación, aquella respuesta fue extraordinariamente poderosa, porque la frase fui silenciada es mucho más fuerte que decir me resultaba difícil hablar. No es lo mismo decir me sentía limitada que decir me silenciaron. La segunda expresión implica una acción externa, implica una fuerza que te impide hablar y por eso aquella frase tuvo tanto impacto, porque se convirtió en un símbolo de la narrativa de Megan. La idea de que no había tenido libertad para hablar y por supuesto eso nos lleva a otra pregunta. ¿Realmente Megan no podía hablar? Porque después de abandonar la familia real, Megan y Harry hablaron. Y hablaron mucho. Y hablan cada que pueden. Entrevistas, documentales, libros, podcasts, comunicados, declaraciones. Y naturalmente los críticos dicen,
Si estaban silenciados, ¿cómo es que después tuvieron tantas plataformas para contar su historia? La respuesta de los defensores de los Sussex sería que el problema no era que no pudieran hablar, por ejemplo. El problema, según ellos, era que no podían hablar mientras seguían siendo miembros activos de la institución. Y por supuesto que esa es la diferencia fundamental, pero también es precisamente el punto que debía haber sido aclarado con mucha más precisión aquella noche. ¿Quién los estaba silenciando? ¿Qué podían decir? ¿Qué no podían decir? ¿Había una orden explícita o se trataba de reglas institucionales, de protocolos y de expectativas? Y por eso, cuando Oprah vuelve ahora a explicar su pregunta, la conversación vuelve a abrirse, porque la entrevista sigue teniendo consecuencias, y especialmente en este momento, con Harry y Meghan volviendo a aparecer nuevamente en el centro de la conversación sobre Reino Unido, la familia real y sus hijos, cualquier referencia a aquella entrevista vuelve a ser observada con enorme atención. Y aquí es donde yo creo que está la verdadera historia, no necesariamente en que Oprah se haya arrepentido, no necesariamente que Oprah esté atacando a Meghan, ni tampoco en que exista una supuesta conspiración. La verdadera historia es que una entrevista que parecía haber quedado en el pasado continúa teniendo vida propia. Cada vez que uno de sus protagonistas habla sobre ella, la entrevista vuelve a los titulares. Y ahora Oprah ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a explicar una pregunta y de manera indirecta ha vuelto a colocar aquella entrevista en el centro de la conversación. Y detalle adicional, Oprah también dijo, a manera de anécdota, que cuando ella se empezó a hacer famosa, tenía como que ciertas cosas que a lo mejor no le gustaban mucho, que las personas se le acercaban mucho, le pedían autógrafos o fotos y demás, y ella se dijo a sí misma que si ella quería privacidad tenía que no salir de la casa. Ajá, palabras más, palabras menos, no quiero decirlo literal. Entonces, prácticamente nos está diciendo Oprah dos cosas, a mi entender, es mi interpretación personal. Nos está diciendo dos cosas. No les creo, no les creí y no les creo ahora lo que me dijeron. Y punto número dos, si tanto quieren privacidad, ¿qué están haciendo vendiendo todo lo que pueden vender acerca de secretos, de cosas, de asuntos privados, de asuntos familiares? Silencio. Si quieres privacidad, la vas a obtener en silencio. Pero bueno, ya saben, como en cada video, yo quiero saber su opinión. ¿Creen ustedes que Oprah simplemente estaba explicando una pregunta famosa de su carrera? ¿O creen que 5 años después está intentando marcar una distancia entre ella y alguna de las declaraciones realizadas aquella noche? Porque una cosa es clara, Oprah hizo la pregunta y Meghan dio la respuesta. Y esa respuesta se convirtió en una de las frases más poderosas de toda la historia mediática de los Sussex. Pero ahora, 5 años después, Oprah vuelve a decir, yo solo quería saber exactamente qué quería decir ella. Y quizá la pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿no habría sido mejor hacer esa aclaración en aquel mismo momento? ¿Quién sabe? Los leo en los comentarios. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Real News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.